días, amigos. Le damos la bienvenida a nombre de Capa Social Work, Capa Trabajo Social. Mi nombre es Carolina Cárdenas, trabajadora social y gestora cultural en Capa. En esta oportunidad tenemos a Enrique Castañeda, máster en gestión y teoría de las organizaciones de la Universidad Bordeaux de Francia y máster en finanzas y egresado del doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo con nosotros, y te agradecemos, Enrique, por estar aquí. Buenas noches, Carolina. Gracias por la invitación para compartir ideas y reflexiones sobre un tema tan amplio y tan complejo, Carolina. Se precisa de una mirada de repente sistémica y de visiones multidisciplinarias, pero con estas precisiones vamos a tratar de dar una mirada bastante general, ¿no? Acercando a todos a este tema tan crítico. Gracias. Iniciaremos esta entrevista sobre el conflicto de Ucrania, sus implicancias económicas y sociales, en especial en América Latina. Bueno, a los que nos están viendo, trabajadores sociales, profesionales de recursos humanos y también de otras carreras, es importante este tema ya que está en la agenda, y es importante saber la raíz de esto, las consecuencias de este tipo de conflictos. Por eso Enrique aquí nos va a ayudar a entender un poquito esto, ¿no? Entonces, Enrique, sobre el contexto económico que da inicio a este conflicto en Ucrania, es decir, ¿cuál era la situación económica antes de que todo esto sucediera? Gracias, Carolina, por la interrogante. Muy importante es, creo yo, precisar la situación previa, ¿no? Para tener un panorama más integral, ¿no? La situación previa global era delicada. Ya antes de esta crisis bélica, con procesos de endeudamiento de las economías emergentes y de una crisis embalsada en las economías desarrolladas, como Estados Unidos, ¿no? Pese a que desde los medios masivos de información, esto tengo que decirlo, en el análisis, digamos, internacional no se comentaba, o si se hacía, no era en el nivel de importancia y profundidad necesaria. Era sesgado y además eclipsado por noticias del momento, las noticias mediáticas, ¿no? Entonces vamos a decir, Carolina y amigos, que la Reserva Federal de Estados Unidos, nos vamos a referir principalmente a Estados Unidos en esta parte, por ser esta la economía, digamos, locomotora y protagonista en esta circunstancia de crisis en la economía mundial. La Reserva Federal, decíamos, tenía ya una enorme presión por aumentar las tasas de interés, por una enorme presión inflacionaria y con unas tasas de interés interbancarias, amigos, que nunca habían caído tanto en el terreno negativo en los Estados Unidos. 0%, 0,1%, 0,5%. En los Estados Unidos, donde todo aparentemente estaba, vamos a decir, en una coyuntura de auge, subían las acciones, subían los precios de las viviendas, los alquileres, los alquileres de segunda mano, se daba una falsa sensación de riqueza en la población. Se ha sentido, ¿no? Con una caída del empleo y una demanda laboral insatisfecha que no se ha podido, digamos, cubrir con un aumento del salario mínimo, porque también eso creció, el salario mínimo. Y esto por la menor oferta de empleo, ¿no? Que se ha producido por efecto, digamos, de las medidas económicas tomadas por la crisis sanitaria, y no se ha regresado a los niveles de empleo anteriores, eso hay que decirlo. No se ha regresado, Carolina, amigos, en ninguno de los países en realidad, ¿no? Ese es un trabajo de la política social, creo importante, que está pendiente y que también es importante alimentar con información real y objetiva de los datos, ¿no? En realidad, la necesidad social a raíz de la crisis, primero sanitaria y ahora esta crisis bélica. Quiero señalar esto porque es muy importante, que nunca se ha tenido, digamos, un mercado de deuda alcista con intereses en el terreno negativo. O sea, sube la deuda, sube la inflación y los intereses se mantienen en el terreno negativo. La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años, a 20 años, en terreno negativo, una situación de imposibilidad de recapitalizar la economía.
recapitalizar la economía y saldar la deuda. Imposible reprogramar el vencimiento de los bonos. Como si los ingresos fiscales pudieran, vamos a decir, en un punto, saldar la deuda. No lo pueden hacer, solo crean más deuda. Es como una bola de nieve. Porque estas no responden a un crecimiento real de la economía, ¿no? Los mayores ingresos fiscales producto de la emisión cuantitativa no solucionan el problema, crean más deuda. Yo lo he tratado en diálogos, Carolina, amigos, en el bloque económico que conduzco. Antes de este conflicto bélico, la emisión cuantitativa no podía salvar a las economías que la emiten. Y el riesgo de colapso, o sea, el riesgo de caída de las divisas fiat, ha sido y es una posibilidad muy grande. Las divisas fiat precisamente son estas, les voy a decir, amigos, principalmente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Reino Unido y de Japón. Son los países que tienen esta capacidad de hacer emisiones cuantitativas. Son los únicos en el planeta, ¿no? Entonces, yo les decía que el riesgo de colapso y de caída de las divisas ha sido y es una posibilidad muy grande. Y el mayor peligro es el de arrastrar a la economía mundial tras de sí. Ese es el riesgo, esa es la gravedad, amigos. Si podemos decir algo más, podemos decir que es una cuestión de tiempo, ¿no? Lo es ahora y lo fue desde que se desencadenó la crisis económica. Una crisis económica, vamos a decir, de depresión, en los países desarrollados, superavitarios, ¿no? Como les he dicho, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón, que son los que hacen la emisión cuantitativa. ¿Por qué lo decimos de depresión? Que es una palabra muy fuerte en economía, ¿no? Los datos económicos en el mundo han venido presentando irregularidades desde hace ya muchos años, varios años, amigos. Estos evidenciaban ya una caída en el crecimiento real de la economía y una imposibilidad de recuperación de estas economías y de mantener el crecimiento, vamos a decir, mantener el crecimiento en un rango positivo mayor al 1 al 2% en términos reales en realidad, ¿no? Porque se habla, según los informes del Fondo Monetario, de crecimiento 3, 4%, pero ese no es crecimiento real porque no estás considerando la inflación, ¿no? En términos reales, en un periodo que viene ya desde la crisis del 2008, la imposibilidad de recuperación de estas economías principales o economías desarrolladas es una situación de crecimiento negativo, ¿no? Es una situación de subcrecimiento, crecimiento negativo en realidad. No se han podido recuperar, hay que decirlo. Esto es algo que yo les decía, en realidad, es algo que no se analiza o que si se hace, no se hace a través de los medios, ¿no? Es una cosa que pocos saben en realidad, ¿no? No hay una caída de la economía global y principalmente a partir de estas economías superavitarias de hace varios años que no se ha podido recuperar. Ese es el problema de fondo. Lo cual obligó incluso a Carolina, amigos, a organismos como el FMI, el Banco Mundial, a reconocer la existencia, vamos a decir, de una crisis de deuda ya en los años 2016, 2017, reconociendo explícitamente lo que no se decía en estas instituciones, por lo menos desde el 2008, ¿no? Que existe un desequilibrio entre la economía real y la economía financiera. Y decimos nosotros que ese desequilibrio es un desequilibrio estructural incluso. No es algo pasajero que se pueda corregir solo con medidas de políticas, vamos a decir, contracíclicas, ¿no? Como estímulos fiscales, ¿no? Lo que se hace ahorita con el IQ es un estímulo fiscal, pero es un estímulo fiscal desbocado que en algunos momentos ha emitido, se comentaba, en los meses anteriores, ha llegado hasta $30,000 $30,000 millones de dólares de emisión cuantitativa en forma semanal, ¿no? La Reserva Federal, no tengo el dato en este momento, pero entiendo que ha reducido esa cantidad de emisión. Quique, en lo que dices respecto a la caída de las economías en los países desarrollados,
Imagino que, bueno, América Latina también tuvo caídas, ¿no? Y la inflación, tanto en Claro, países como Venezuela y en Argentina, pues fueron los que fueron, sí, tuvieron más fuerte, mayores, claro. el mayor Sí, peso recayó en esos países, ¿no? sí, te agradezco la interrogante y la precisión, Carolina. Solamente decir de América Latina que efectivamente ahorita especialmente desde la crisis sanitaria se está produciendo una transferencia de deuda. Esto quiere decir de que estos países se están endeudando ahora por efecto de las medidas económicas tomadas, ¿no? De contracción de las economías, de compra de efectos médicos y sanitarios para atender la crisis, y todo eso ha generado un incremento de la deuda en realidad. ¿Por qué? Porque no están teniéndose los ingresos. El problema que tenemos es cómo mantener el mismo gasto fiscal con una caída de los ingresos. Lo pueden hacer las economías de superavitarias, Carolina, y agradezco la interrogante porque me permite explicarlo. Lo pueden hacer ellos porque ellos hacen esta emisión cuantitativa. Nosotros no podemos hacer. Nosotros, cuando caen nuestros ingresos y tenemos que mantener el gasto público, el gasto social, el gasto de asistencia social, Carolina, tenemos que recurrir al endeudamiento. Eso es lo que está pasando en América Latina y es a eso lo que yo le llamaba una transferencia de deuda, ¿no? Que se está creciendo la deuda y tenemos un promedio, para no entrar al detalle de los países, porque quiero regresar al tema central, solamente quiero decir de que en promedio América Latina ya tiene un endeudamiento de aproximadamente 78-80% de deuda con relación al Producto Interno Bruto al año 2022. Regresando, solamente como un comentario y después vamos a tocar este punto de repente con más detalle. Regresando al tema, la aceptación de la cantidad de dinero fiat, especialmente dólares, que existe y que fue lo que yo les decía, el reconocimiento de los organismos internacionales de que sí, que había un desequilibrio, superaban ya en los años 2017 y 2018 más de 2 o 3 veces el PBI, el Producto Interno Bruto de los países desarrollados y el Producto Interno Bruto mundial. O sea, el año 2016-2017, que el Fondo Monetario lo reconozca, ¿no? Ya es el reconocimiento de estos organismos en forma explícita, lo que no se decía, pero que muchos ya sabíamos, ¿no? El problema que tenemos, tratando de darle una, o redondear estos conceptos, el problema que tenemos hoy es que desde el año 2020, que la crisis de deuda, principalmente de los mercados de capitales, en primer lugar, que es donde se generó la burbuja financiera y provocó la crisis del 2008, desde por lo menos aquella crisis del año 2008, los flujos de fondos que se han movido en estos mercados y en mercados offshore, que los mercados offshore son los paraísos fiscales, han sido demasiado grandes y han venido empujando a la economía mundial a una crisis sin precedentes, amigos. Estamos en una crisis sin precedentes originada antes de este conflicto bélico. Por eso, como bien me pregunta Carolina, ¿cuál era la coyuntura, cuál era la situación previa? Esa era la situación y esa es la situación, ¿no? La inestabilidad de los mercados no solo ha mostrado una enorme incertidumbre, sino que principalmente ha evidenciado una desconexión entre los mercados financieros y la evolución de la economía real, señalado por el Fondo Monetario en su informe sobre la estabilidad financiera. Lo tengo ahí textualmente, si ustedes me piden esa información yo la comparto. Para que se entienda mejor lo que estoy diciendo, mientras que las medidas económicas adoptadas por la pandemia se impactaban en la economía real, aquí en Rusia, en Alemania, en Francia y en Estados Unidos, se caía el empleo y la inversión productiva, los mercados se recuperaban y experimentaban enormes ganancias, especialmente en determinados segmentos. A eso se refiere el Fondo Monetario cuando habla de que existe una desconexión entre la economía real y la economía financiera, ¿no? Pero ¿a qué se debía? ¿No? Ese no lo completa, y es por el efecto de las enormes emisiones cuantitativas del QE, que es el Quantitative Easy, que han servido principalmente para la recuperación de los mercados y de la
especulación, por la financiarización de estos recursos. O sea, estos recursos entran al circuito económico a través del sistema financiero, pero principalmente se van a los mercados de capitales a través del sistema financiero y a este circuito que no es en la economía real, ¿no? Y que si bien ha llegado a la economía real, no se va a la producción de la economía, ha llegado a través de bonos en Estados Unidos y vales a las poblaciones de $1,000 hasta $4,000 a la población para que sienta esa ilusión, ese espejismo de que estaban bien en realidad. Pero principalmente la mayor cantidad de estos recursos cuantitativos han ido a través de la financiarización, a la especulación, a los mercados. Hemos asistido, Carolina, en estos tiempos a un aumento de la desigualdad mundial por efecto de lo que estoy diciendo y a un enriquecimiento mayor aún de las grandes fortunas. Esa es la asimetría y alejarse de acercar, ¿no?, las partes, ¿no? Por un lado, grandes proporciones de población, no mostramos gráficos en este momento, pero hay gráficos que lo grafican muy bien, donde se puede ver que en Estados Unidos solamente, donde yo les comentaba, el 1% de la población tenía, antes de esta crisis, tenía una mayor cantidad, quizás de más del 50% de la población en Estados Unidos. Después de esta crisis, a raíz de esta crisis, posiblemente sea el 70% de la población que está por debajo de proporciones minoritarias de la población que concentran los ingresos, ¿no? Esa es la desigualdad que se repite y crece más aún, ¿no? Eso es lo paradójico y lo lamentable de esta crisis. Disculpa, Carolina, en forma muy general he tratado y muy resumida de comentar, ¿no? A la interrogante que tú me has hecho. Sí, gracias Enrique por ilustrarnos todo, ¿no? Porque, bueno, es muy complejo el tema, ¿no? Y saber el previo de todo este conflicto era pues, tener una buena base para seguir con la siguiente pregunta. Bueno, hemos visto, ¿no?, el conflicto que está sucediendo ahorita en Ucrania. Entonces, ¿cuál ha sido este impacto, ¿no?, de este conflicto en la economía? Es decir, como resultado de qué ha pasado en los mercados, qué está pasando con la energía y las perspectivas, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no?, con los mercados? ¿Qué ha pasado con la energía? Yo para comenzar comentaré primero, Carolina, y rápidamente los impactos a nivel energético, porque han sido los que más han disparado o han gatillado, vamos a decir, esta situación. La situación en los mercados, en el mercado de petróleo, por ejemplo, se ha venido moviendo en forma muy volátil. Desde la aplicación de las sanciones por parte de los países de la Unión Europea y Estados Unidos y de la respuesta por parte de Rusia, con una advertencia a Europa de que los precios del petróleo superarán los $150 por barril por primera vez desde el año 2014, ¿no? Solamente quiero comentarles, debemos saber, amigos, que Rusia exporta alrededor de 5.5 a 6 millones de barriles diarios de petróleo. Y aparte del gas, alrededor del 6% de la demanda mundial. Los precios del barril de petróleo y el gas, si diariamente continúa y se agudiza el conflicto, aumentarán y van a seguir aumentando. También aumentan las acciones de Rusia. Además, Occidente dice, decidió desconectar a Rusia del sistema de liquidaciones SWIFT. ¿No? Primero les voy a hacer un comentario que ironizó el embajador diplomático de China en Naciones Unidas en una presentación. Él dijo, Occidente, ¿qué cosa es Occidente? Porque cuando dicen Occidente nos sentamos a veces incluidos, ¿no? El embajador chino dijo, Occidente es Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, y Japón, preguntó, incluyendo Japón, que no está en Occidente, ¿no?, sino está en Oriente. Pero lo hizo de esa manera para referir a lo que en realidad es, ¿no? En realidad es una decisión no de todo Occidente, no de América Latina, no del Asia, no del África, no del mundo en general, sino es una decisión de determinados países, ¿no?, que son precisamente estos países, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Japón.
la decisión de Estados Unidos podría ser que las exportaciones rusas a la Unión Europea puedan detenerse. Ese es un escenario en que los precios subirían mucho más aún, amigos. ¿Cuál será la prima de riesgo de guerra incluida en el precio actual del barril y cómo subirá, ¿no? Hay un señor, Alexander Novak, ministro de Rusia, declaró que diversificará los suministros de petróleo si Occidente renuncia completamente al crudo de Rusia. Si los países principalmente europeos renuncian al petróleo de Rusia, los precios mundiales de los carburantes podrían subir hasta $300 el barril. Y ya no solo 300, los precios del petróleo serían convencionalmente de $300 y algunos dicen que podría llegar incluso a los 500. Todo esto, amigos, he querido comenzar por la parte energética porque es el gatillante, el detonador que desencadena y desencadenará una mayor crisis de precios y de inflación, y no solo en Europa, en todo el mundo. Los precios de la energía que han venido aumentando seguirán subiendo. También para las provisiones del G7 y la OTAN y la cumbre de la Unión Europea ya han afirmado lo mismo, el precio del barril puede pasar los $300 tranquilamente. Y Rusia ha comenzado a dirigir los flujos de petróleo y gas al oeste, del oeste al este, ¿no? Produciendo así también el descontento y el peligro para los países europeos que dependen. Yo tengo un gráfico ahí que ahora no estamos poniendo, donde se puede ver fácilmente de que del petróleo ruso y del gas y petróleo se destinaba más del 50% para Europa, principalmente Alemania, Países Bajos, Francia y casi todos los países de la Unión Europea, incluido incluso Estados Unidos, un porcentaje que no pasaba del 6%, pero que llegaba incluso a Estados Unidos. Y claro, principal China era su principal comprador y es principal comprador de los combustibles rusos, ¿no? Pero ¿quiénes van a sufrir principalmente por este nuevo equilibrio energético? Es Europa, donde Estados Unidos no va a tener ese impacto, ¿no? En este contexto vamos a decir que aumentan los precios del gas, del petróleo, los derivados del trigo, del maíz. ¿Por qué? Porque al aumentar los precios de la energía, por el impacto de los combustibles, el gas, los precios del combustible aumentan por los precios del transporte y además se complica la logística, incluso dentro de los propios países, ¿no? Y peor fuera de los mismos, aumentando los precios de exportación, afectando los tiempos del transporte marítimo principalmente, pero también aéreo y del transporte terrestre. Hemos visto hace pocos meses que se varó un barco, no sé, en un puerto y produjo casi un colapso global por ese tema que está produciendo, ¿no? Y ahora con un incremento en los temas energéticos, un aumento de los precios y una mayor inflación, se está gatillando por una crisis energética, Carolina, como consecuencia del conflicto. De este conflicto se está aumentando. No se originó, como lo hemos visto al inicio de este diálogo, de esta conversación, pero se está incrementando enormemente y corre el riesgo de dispararse, ¿no? Aumentando la inflación y pudiendo llegar a ser un proceso hiperinflacionario incluso, ¿no? En resumen, Carolina, tratando de ser muy, muy conciso en esta respuesta. Ok, Quique, ¿no? Ahora, esta relación que hay, este conflicto que existe, si lo trasladamos a la región, ¿no? A América Latina, ¿cómo va a impactar esto, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué podemos visionar, ¿no? En el corto, en el mediano plazo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos podrías decir de esto? Sí, Carolina, muchas gracias. A veces dice que es un poco difícil estando dentro, ¿no? Ver el bosque completamente porque a veces las ramas no nos dejan ver todo el panorama, pero siempre hay que hacer un ejercicio de tratar de salir de nuestra posición y tratar de tener una mirada, digamos, sistémica, una mirada global. Yo solamente, Carolina, quiero comenzar esta respuesta a tu interrogante tan interesante, comentando en forma muy resumida
el antecedente desde el inicio de la crisis en el año 2020 solamente, ¿no? Para nuestras economías de América Latina. La crisis sanitaria y económica ha tenido en el Perú y en nuestros países de América Latina, amigos, los mayores impactos en el mundo, eso hay que decirlo, con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes, precisamente poniendo al Perú en el primer lugar. Ese es nuestro triste récord, amigos. Tenemos hoy aún año 2022 la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes. Y los problemas estructurales de nuestra economía se ven reflejados ahí, en esos resultados, ¿no? No hizo sino poner en evidencia la crisis sanitaria, lo que muchas veces se buscaba, digamos, maquillar desde el ámbito público por autoridades y funcionarios, la desprotección y abandono de la salud. Los resultados que tenemos son resultado de una falta de atención y de una desprotección a la población y de un desconocimiento completo, sin servicios médicos, con niveles de pobreza y de malnutrición y de desnutrición altísimos, porque justamente esas enfermedades, como la desnutrición, la malnutrición, la tuberculosis, toditas tienen una relación con el tema de la pandemia porque también tienen una relación con los temas de la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, la desprotección y abandono de la salud, la incapacidad de ejecutar las inversiones que estaban programadas en los presupuestos, amigos, y más de parte de las administraciones públicas, ha sido lo previo a esta situación, que no vamos a comentar hoy, no vamos a entrar al detalle, solamente quiero ponerlo, Carolina, como un contexto para que la gente pueda darse cuenta de cuál era la situación, ¿no? Los efectos que han sentido en las poblaciones más pobres, vamos a decirlo, pero no solamente en estas, sino también en los sectores medios, en todos y cada uno de nuestros países de América Latina, con diferencias en unos más que otros, por la precariedad económica y la inserción laboral de la población en nuestro país es lo que marca también la diferencia. Y nosotros estamos en el Perú, en uno de los países con los mayores niveles de informalidad en la región. Solamente quiero comentar eso, no era parte, pero es parte del contexto, ¿no? Entonces, eso también explica los mayores efectos en las poblaciones, ¿no? Y muy especialmente en aquellos sectores que vivieron la ilusión de salir de la pobreza también, ¿no? Ese es otro sector, otro segmento. ¿Recuerdan ustedes la frase, la clase media emergente? Entonces, en realidad no fue tal, ¿no? O sea, fue un crecimiento como una ilusión también, como un espejo que no tenía mucha consistencia, ¿no? Y eso se ha visto, esa desaceleración se ha visto y ha sido reconocida incluso por organismos internacionales en los últimos años, antes de la pandemia, como los riesgos de reducir los niveles de aumentar los niveles de pobreza, estaban desbocándose nuevamente, ¿no? Todo eso generó una recuperación económica, vamos a decir, desigual, con sectores que no se han reactivado, hay que decirlo, de servicios y comercio y pequeños negocios e incluso hasta el menor acceso a productos básicos y de primera necesidad por el continuo aumento de los precios de los productos básicos, ¿no? De consumo, por inflación. En este contexto, Carolina, amigos, es que entramos en este nuevo contexto del conflicto bélico, de impacto en las economías y por el aumento de los precios de los combustibles y de la energía, ¿no? Que va a impactar, que está impactando ya y que ya impactó en nuestros países. Como comentábamos antes rápidamente, al incrementarse los precios del petróleo y del gas, aumentan los precios de los alimentos, el precio del maíz, el precio del trigo, por el aumento de los precios de la energía, por el impacto en los hidrocarburos, ¿no? Esto hace que los precios de la energía aumentan los precios del transporte. ¿Y cómo impacta eso en los países como el Perú? Esa es la pregunta. Si impacta en países más desarrollados, ¿cómo impacta en nuestros países y en el Perú? Que ya no era o ya no es un país autosuficiente en los insumos alimentarios, hay que decirlo, donde se tienen que importar parte importante de los insumos que consumimos en el Perú. El trigo, por ejemplo, donde además
se está afectada la cadena logística desde las medidas económicas por la pandemia y el sistema que hace disminuir los costos de importación y elevarlos, ¿no? Y encarecerlos más. En América Latina ya se siente en todos los países con diferencias, en Paraguay, en Argentina también hay protestas, los agricultores y los de logística, los precios de los fertilizantes aumentan con un sistema perverso, vamos a decir, que sangra la agricultura y encarece los precios de la intermediación. Decíamos, Carolina, en uno de los programas económicos con un invitado que yo tenía experto en temas alimentarios, sobre lo mismo que para garantizar la seguridad alimentaria en el Perú se necesita priorizar la pequeña agricultura y el cultivo de alimentos, ¿no? De pan llevar, ¿no? Pero las grandes empresas han venido acaparando inmensas hectáreas para sembrar biocombustibles. ¿Y qué hace el gobierno? ¿O qué han hecho los gobiernos en los últimos 20, 30 años? Propiciar la concentración de tierras con grandes proyectos de irrigación con recursos nacionales, con recursos de todos, donde las tierras se venden a precios elevados y en gigantescos lotes, que benefician también solo a grandes productores de exportación, que sería necesario también analizar con mayor detalle, ¿no? Ese es un tema que podemos trocarlo en otro momento, pero que también es importante, ¿no? ¿Quiénes son los que se benefician en realidad, ¿no? Los precios de los alimentos suben, su excesivo aumento por especulación, problemas en la cadena de servicios de la agricultura, por los diferenciales que se pagan. Este es otro tema enorme también, Carolina, amigos, cuánto se paga al productor y cuánto los precios que se cobran al consumidor. ¿Cuál es el diferencial? Ese diferencial dicen que muchas veces llega entre 5 a 9 veces más. O sea, del precio del agricultor al precio de venta al consumidor final, pueden encarecerse los precios hasta 8 o 9 veces, ¿no? Todo eso, amigos, agravan la crisis internacional energética y subida de precios, ¿no? Hemos querido, Carolina, comentarlo así en forma muy resumida, porque este es un tema bastante complejo, que podemos, si tú quieres, de repente en otro momento tocarlo con más detalle, y podemos de repente ir analizando cada punto, cada tema, y vincularlo a la necesidad y a la necesidad pública y social, ¿no? Tenemos, Carolina, para concluir, una crisis alimentaria ya desencadenada en realidad, y en crecimiento que se exacerba, vamos a decir, por esta crisis bélica, de la cual no tenemos datos aún de esta crisis alimentaria. Tendrán que acopiarse, tendrán que ser contrastados con las instituciones como FAO, la CEPAL y otras, ¿no? A fines del año 2002. En América Latina y en el mundo también la FAO ha alertado que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría desencadenar o incrementar una crisis alimentaria. Ellos hablan de desencadenar cuando nosotros sabemos que ya existe una crisis alimentaria acá. Por eso me refería de los datos, ¿no? Y las estadísticas son importantes. Según datos nada más de FAO, que son los datos actualizados de ellos, que son los últimos que se aproximan a la realidad, los datos, Rusia y Ucrania proporcionan, dice la FAO, el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz. Cifras que reflejan más de un tercio de la exportación global de cereales. Asimismo, ambos países son dos de los máximos proveedores de colza y aportan al mercado mundial el 52% de las exportaciones de aceite de girasol. Tenemos que concluir que hay una crisis alimentaria ya desencadenada, ¿no? Y en crecimiento que se exacerba, vamos a decir, por la crisis militar que hay, el conflicto, ¿no? En Ucrania.
En realidad de la crisis yo les decía, en realidad que no tenemos datos y que las instituciones como CEPAL, FAO y otras internacionales son las que hacen este levantamiento de información, que la tendremos a finales de año, ¿no? Y que en América Latina la FAO ha alertado, les decía yo, eso leía acá, de un conflicto, de que el conflicto Rusia-Ucrania podría desencadenar una crisis alimentaria, pero decía yo que en realidad la crisis alimentaria ya comenzó en realidad, pero de la cual no existen datos y no se tiene una actualización de toda la información. Pero sí nos daba FAO alguna información importante que podemos de repente volver a citarla, y es precisamente que nos decían que Rusia y Ucrania, para dar un contexto del riesgo alimentario global, nos ponía en alerta, diciendo de que Ucrania y Rusia proporcionan el 19% del suministro mundial de cebada. También producen el 14% del trigo y el 4% de maíz, ¿no? Cifras que reflejan más de un tercio de las exportaciones globales de cereales. En realidad, y asimismo ambos países son dos de los máximos proveedores de colza, que es un insumo importante alimentario también, y aportan al mercado mundial el 52% de las exportaciones de aceite de girasol, ¿no? Aparte de otros aceites, en ese caso ese es el nivel, ¿no? Rusia, además, quería decir yo, también es un importante exportador de los fertilizantes que se utilizan mucho en la agricultura. Con lo que concluimos, Carolina, ratificando los miedos de una crisis alimentaria a nivel global que se está desencadenando y que lamentablemente comenzaron en América Latina antes de este conflicto bélico. Comenzaron posiblemente antes incluso de la crisis sanitaria, porque la desnutrición crónica infantil en países como el Perú ya se estaba disparando desde el año 2014-2016. Son informaciones y datos que de repente el sinceramiento de la información, creo que detrás de todo lo negativo también hay que sacar cosas positivas, hay que señalar lo que está mal para tratar de corregir y cambiar. Yo te agradezco, Carolina, por esta invitación para tratar un tema tan interesante, tan importante, que lo hemos tocado, yo sé, Carolina, amigos, en forma muy tangencial, pero hemos querido poner la llaga, despertar su interés y su atención en un tema tan importante, ¿no? Eso te agradezco, Carolina, mucho, y con la mayor disposición tengo el ánimo de volver a tratar este y otros temas vinculados al tema económico y social, porque esta crisis, solamente para concluir, discúlpame, me olvidaba un tema importante, esta crisis lo que está produciendo, no solamente gatillando los aumentos de poblaciones en situación de pobreza, sino la necesidad de la población y el tema de la necesidad de una población que necesita de la asistencia social, que necesita de una mayor atención, ¿no? Y no asistencialista. Yo creo que es otro de los temas, vincular política económica y política social y hacerlos uno, ¿no? Para que no vayan por carriles separados, ¿no? Eso es muy importante, siempre lo digo, ¿no? Entonces, no, que no se convierta el tema social y de ayuda en un tema asistencial, que se convierta en generación de activos, de desarrollo, en insertar a la población en la economía. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, Carolina. Disculpa que me haya excedido un poquito en el tiempo. Más bien, gracias a ti, Enrique, que nos has podido ilustrar el tema, ¿no? A veces tenemos mucha información en los medios de comunicación y un análisis como el tuyo, pues, nos hace ver diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, muchas gracias, Enrique, por habernos ilustrado, otra vez lo digo, Gracias a ti, el gracias a ti. tema realmente ha sido súper sintético porque realmente es un tema muy complejo y que realmente nos preocupa a todos, ¿no? Todo el mundo está con los ojos en Ucrania y las cosas que pudieran suceder, esperemos que no pase a mayores y que todo esto se resuelva y que tomen las decisiones correctas los gobernantes para poder parar todo esto.
Como trabajadora social realmente me apena mucho esta situación y espero que se acabe pronto, ¿no? Y de todas maneras, entre profesionales del ámbito, que este tema pues nos sirve para conocer las implicancias también sociales que pueden ocurrir en una guerra, conocer cómo también podríamos ayudar de alguna forma, ¿no? Ahorita hay grupos de trabajadores sociales en las fronteras, ayudando, siendo voluntarios, y que quizás en otra edición podríamos mostrarlo, Claro que sí. ¿no? Podemos ver esos temas. Y bueno, pero en esta ocasión vamos a terminar la parte económica y la siguiente quizás vamos a seguir con la parte social y ya con la intervención del trabajo social en, en esta crisis. Bueno, ha sido Gracias. todo. Muchas gracias, Enrique, y estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias. Gracias.